lunes. Y para los que quieren hacer el rompimiento de maldiciones es el próximo lunes. El rompimiento de maldiciones es presencial, ¿verdad? No se puede hacer virtual porque les vamos a dar una manita. Así es que les quería avisar que el rompimiento de maldiciones es el próximo lunes. Amén. Para que usted pueda estar presente y pueda sacar todas esas cadenas de maldición que hemos venido arrastrando nosotros, que a veces nosotros estamos en Cristo y uno dice, qué raro que se repite y se repite y se repite esto en mi casa, en mi vida, personalmente. Es como si tuviéramos un mono encaramado aquí en los hombros, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo es posible si yo estoy en Cristo que se vuelva a repetir lo mismo? Bueno, entonces con respecto a esto estuvimos hablando que la maldición se activa por medio del pecado. Por eso es que otra vez volvemos a ver la situación que lo hizo mi abuelo, lo hizo mi papá y ahora lo estoy haciendo yo. De momento me doy cuenta de que estoy cargando otra vez con las mismas prácticas y las mismas situaciones que tenía mi padre, mi abuelo y ahora pues nosotros. El problema es, hermanos, que si se quedara en mí está bien, pero yo se las traslado a mis hijos. ¿Y mis hijos a quién se los va a trasladar? A sus hijos también. Y yo les quiero decir algo, amados, con todo respeto. Viera que venir a la iglesia no rompe las maldiciones. Estar en la iglesia no rompe las cadenas. Porque si yo no me doy cuenta de que yo estoy practicando el mismo pecado y lo vuelvo a repetir y sigo haciendo las mismas cosas que me es prohibido, entonces esto no lo puede cortar el congregarse. Lo tengo que cortar conscientemente, sabiendo que ese pecado que estoy practicando activa la maldición. Activa la maldición. Por eso es que estamos así, ¿verdad? Como de lienre a piojo. Volvemos a repetir el mismo patrón. Hay situaciones, hermanos, que tenemos que estar viendo y es de carácter. Es las acciones que yo practico. Entonces todo esto nos lleva a nosotros a tener una situación. Dicen que lo que pasa hoy mañana es historia, ¿verdad? O mañana es noticia. Pues no crea que esto es algo solamente que se dice, es que se hace. Yo quiero decirles algo, hermanos, antes de avanzar, porque lo he tenido aquí en el buche, orando y orando delante de Dios, y yo quiero decirles algo que Dios me dijo. ¿Cuántos quieren oír esto? Ok. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Ok. ¿Cuántos saben que Israel es pueblo de Dios? Ok. ¿Cuántos saben que Israel está en guerra? Nosotros también. Nosotros espiritualmente tenemos una guerra. Hermanos, yo quiero adelantarme a esto para desarrollarlo más adelante. Pero yo quiero decirles que nosotros estamos en una guerra espiritual hoy por medio de esta guerra que está pasando y tenemos que ser muy inteligentes para poder trabajar con mi carácter, con mi actitud y con mi patrón aprendido. Porque fácilmente se mete el feo por ahí y cuando viene a ser a mi vida es un desastre. Estamos en guerra. Esta no es una guerra cualquiera, no es una guerra más, es una guerra contra el pueblo de Dios que me afecta a mí. Afecta a todo el mundo, pero a nivel espiritual el Espíritu Santo me estaba diciendo cuánto nosotros nos descuidamos al saber
que el reloj profético de Dios está anunciando algo que está pasando en el mundo, y si nosotros no nos damos cuenta, vamos a estar distraídos en algunos momentos, y tenemos que estar peleando por nuestros hijos, peleando por nuestra casa, peleando por nuestra vida, peleando por nuestra entrada y nuestra salida. Siempre que salimos hay una amenaza, y se activa cuando yo no estoy consciente de que hay una persecución para mi vida en este momento, más que nunca. Y yo se los digo porque yo me lo metieron aquí. Más que nunca usted tiene que andar en santificación, hermanos. Santificación. Tenemos que estar activando esto. Vea, más que nunca, hermanos. Si usted hacía puchos, así ¿cómo es esto? Pucheros. Vea, ni eso haga. Delante de Dios tenemos que estar como una Gillette de los hombres que se hacen así. Me dice mi esposo, esta sí es buena, viera qué buena, mire cómo me deja. Bueno, así tenemos que andar nosotros. Que nos hagan bien la barba, hermanos, que no se les salgan los pelos, porque eso le va a traer serias consecuencias, y es a nivel personal. Y usted dice, pero no, yo voy al Ministerio Fe, Ministerio Fe, buena gente. No siga sentándose de ese lado. Hay cosas que tenemos que arreglar. Así es que no solamente es un rompimiento de maldiciones, de las cadenas de maldiciones que hemos visto, hermanos, sino que es una responsabilidad de parte mía, que yo tengo que entender que no puedo ser la misma de la semana pasada que no estábamos en guerra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo quiero abrirles mi corazón y yo quiero ser sensibles a lo que el Espíritu Santo me ha dicho. Hermanos, estás en guerra espiritual porque eres el pueblo santo de Dios. Y eres el pueblo de Dios. Y si el enemigo mete una estaca por aquí, mire, usted ve a ver cómo hace, pero no haga lo que antes hacía. Haga lo que la palabra de Dios dice que hace. Así es que en guerra avisada, diga, estoy en guerra y no lo sabía. Ay, mira las noticias que vamos a ver hoy. ¿Cómo estará la franca eso? ¿Cómo estará? No, véase la suya, hermanos. Véase la suya para ver cuántos misiles han atacado sus emociones, su familia, su economía, su casa, su matrimonio. Ve a ver cuántos misiles han venido a usted. Y tenemos que estar, mire, con los ojos. Cuando Dios me decía esto, yo decía, Señor, ¿cómo? Y no estamos mandando nuestros, ¿cómo se dice? Escudos el domo de hierro. No tenemos el domo de hierro activado. Activémoslo, hermanos. Activémoslo. No somos el pueblo de hace un mes ni de hace una semana. Somos un pueblo que está en peligro. Satanás, hermanos, con todos sus demonios, se ha levantado, y esto es serio y esto es fuerte. Y no me ve a mí que la batalla no es solamente conmigo, es con usted, es con sus hijos, es con su empresa, es con su familia, es con su trabajo, es con su economía. Pero mire, pregúnteme, ¿dónde pega más fuerte la guerra, pastor? Aquí viene la batalla. Los demonios, cuando hay una guerra espiritual también. Y nosotros tenemos que andar cuidando, hermanos. Yo les recomiendo, cada palabra, cada paso, cada decisión que tomen, no la tomen como antes. Tómala con la guía del Espíritu Santo. Una persona me llamó anoche y me dice, Anita, vea, yo tengo que tomar una decisión, pero no la quiero tomar sola. No te voy a quitar mucho tiempo, pero no voy a tomar esta decisión sola.
¿Qué mujer más sabia? Las decisiones ahora que usted tiene que tomar no las puede tomar solas. Busque a una persona de consejo, a un tutor, a un mentor, a un pastor, a un amigo espiritual. No tome decisiones solos. Estamos en guerra, hermanos. Estamos en guerra, hermanos. Y tenemos que saber que hoy estaba viendo a uno de la prensa. Sí, bueno, sí, periodista. Y decía, bueno, nosotros estamos aquí, ¡pac!, y revientan los misiles y qué sé yo, esto de guerra. Nosotros como somos ticos no sabemos nada de guerra, hermanos. Y entonces rápido el casco y el chaleco antibalas. Póngase el casco de la fe. Póngase el escudo de la fe. Póngase esas botas. Cúbrase, hermanos. Mire, definitivamente nosotros tenemos que hacer algo más de lo que estábamos haciendo. Esto no es jugando. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene por la iglesia y los tiempos peores son los que usted está viviendo hoy. No tengo permiso de hablar más, pero quiero decirle, hermanos, que Dios nunca deja impune el pecado. ¿Qué pasa con Israel? Usted sabe que Israel es uno de los países, por no decir que es el primero, que tiene más homosexualismo. ¿Usted cree que Dios deja impune el pecado? ¿Usted sabe cuántos muchachos estaban en el desierto, en el festival, adorando o delante de esa gran estatua, como lo decía el pastor Carlitos ayer? ¿Usted cree que Dios deja impune el pecado cuando dice que el pueblo es pueblo de Él? ¿Sabe qué estaban haciendo los rabinos? Estaban orando ahí, Señor, manda el Mesías pronto, manda el Mesías pronto. Hace 2000 años vino y no lo recibieron. ¿Y saben a quién van a recibir? Van a recibir al anticristo como el Mesías de ellos. Y le van a adorar. Qué engañado está el mundo, hermanos. Qué engañado está el pueblo de Dios. Y nosotros no podemos, hermanos, seguir las corrientes de este mundo. No podemos. ¿Por qué? Porque al final Dios va a mandar su ira y va a desatar su ira sobre esta tierra, y la está desatando incluso a su pueblo bendito. Y el Espíritu Santo me estaba diciendo, hay un movimiento espiritual, de una guerra espiritual para el pueblo de Dios espiritual. Somos el Israel espiritual. Y hay algo que se está moviendo. Solamente les digo, Dios no deja impune el pecado. Así es que pidamos perdón. Usted dice, ¿de qué me pido perdón? Yo todos los días le pido perdón a Dios. Apenas me levanto, vamos al suelo y le digo, Señor, perdóname, por favor, perdón. Y yo le recomiendo también lo que un día me dijo el Señor: Anita, de aquellos pecados, de aquel pecado no te has arrepentido, de aquel pídale perdón a Dios también. Amén, hermanos. Entonces, dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así es que, ¿qué es lo que activa la maldición? La maldición la activa el pecado. Ya yo corté con las maldiciones. Hace años que corté con las maldiciones. Yo fui a un curso, a un seminario, a un encuentro, y yo corté con todas las maldiciones. Pregunto, ¿no volvió a practicar el pecado? Entonces la maldición se activó. Hablamos de los 7 demonios que salieron, de aquel demonio que salió, ¿verdad? Y él dijo: volveré a mi casa. ¿De dónde salí? ¿De quién era la casa? Así es que no nos agarren, hermanos, por inocente.
Nosotros ya tenemos que ser maduros, gente que abre el corazón y le pueda decir al Señor: Señor, hasta aquí, no más. Entonces, aunque estuvimos hablando de la vida de David, ¿recuerdan cómo Natán vino, el profeta Natán, y se presentó al rey David? Y le dijo: David, ¿sabes una cosa? Pasó esto y esto. ¿Qué usted cree que yo haga con ese hombre? Digno de muerte, tienes que matarlo. Y el profeta Natán le dice: pero déjame decirte, ese hombre eres tú. Por cuanto mataste a Urías y te acostaste con su mujer, el niño que te va a nacer de esa relación ilícita va a morir. El juicio de Dios viene sobre nosotros si no nos damos cuenta. Porque estoy en la gracia de Dios, sí. Estoy bajo la misericordia de Dios, sí. Pero Dios no deja impune el pecado. ¿Cuántos me aman? Vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que David ya no vivía en el pecado. Pero por causa del pecado trajo muerte a ese niño. Y las consecuencias del pecado se heredan. Usted dice: pero ¿cómo se vuelven a activar? Qué discreto que es la maldición. ¿Cómo se activa de rato? De repente, de momento usted ve, la tiene el hijo, la tiene el nieto, la tienen mis hijos. ¿Será que no corté con ese pecado donde estoy sufriendo ahora por la situación que le está pasando a mis hijos? No se culpe. Es que ahora le toca al hijo pedir perdón por sus propios pecados. Entonces, el pecado de David fue tan negro y tan fuerte que el Señor tuvo que actuar, provocando la muerte de su hijo. Natán habla con el rey David, y Natán necesitó de mucho valor, de mucha valentía para decirle esto al rey David. Y se cree que él fue uno de los hombres más valientes en los tiempos de David. David sabía que Dios estaba trayendo el juicio de Dios sobre él. Hermanos, si Dios nos enjuicia, está bien. Ay, pero cuando lo hace con tu hijo, ¿cómo duele? Conmigo, Señor, hay muchas madres y padres que ven a sus hijos en situaciones de enfermedad, en situaciones de accidente, y le pueden decir: ay, Señor, mejor si tú tomaras mi vida a cambio de mi hijo, yo te daría mi vida. Y claro que le daremos la vida a Dios con tal de no ver a un hijo sufrir. Pero el Señor no juega esa pieza. El Señor no baila esa pieza. El Señor toca. ¿Por qué? Porque ahora hay otro que activó la maldición. Y el David recibe esta lección, que fue culpable. Cometiste un crimen brutal, te acostaste con la mujer ajena, y ahora tu propia casa será una fuente de angustia. Y la familia una fuente de angustia. Angustia económica, angustia matrimonial, angustia de enfermedad, angustia. Dios mío. Y eso Dios lo dice. Cuando Dios habla, hermanos, póngale la firma. Ya lo dijo el Señor. Lo que estamos viendo nosotros es la ira de Dios. Las mujeres que están paridas aquí, díganme una cosa. Cuando la mujer entra en labor de parto y tiene dolores de parto, después de que rompe fuente, ¿cuánto tiempo le queda para que nazca el bebé? Más o menos. ¿Horas? ¿Cuántas? Muchachas, todas son señoritas aquí. ¿Más o menos cuántas? ¿3 horas? ¿1 hora? Les digo algo, hermanos. Ya la iglesia
rompió fuente. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Nosotros estamos viviendo en esa gracia y ese favor de Dios, pero usted tiene que estar en un comportamiento diferente con el Espíritu Santo, hermanos. Usted tiene que estar anhelando su presencia de mañana, de tarde y de noche. Entonces la maldición se extiende sobre la descendencia del rey David. Tamara, una de las hijas del rey David, es violada. Y es violada nada más y nada menos por la maldición del padre, por su propio hermano, el otro hijo de David. Tamara es hija y el otro hijo que la violó es su hermano. Y ahí comienza la cadena de maldición. Tamara, la hija de David, fue violada por su propio hermano, se llamaba Amón. Y la misma lujuria de David estaba en el hijo de Amón. ¿Cómo? Uy, estaba haciendo yo este trabajo y el Espíritu Santo me decía que el pecado de David, hermanos, oiga esto, quedó escrito y todo el mundo lo supo. Hasta el día de hoy usted está escuchando el pecado de David. Entonces, entre líneas y entre voces y entre la voz del Espíritu Santo y mi propia conciencia, yo le hice una pregunta a Dios: pero ¿cómo es esto, Señor? ¿Sabe una cosa? Los hijos de David se dieron cuenta del pecado de su papá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el pecado de mi papá está delante de mis ojos, los hijos empiezan en una rebeldía, en una resistencia, en una lucha. ¿Contra quién estoy luchando? Estoy enojado, estoy iracundo. Es que yo lo vi con mi papá. Todo el mundo lo sabe. Y la misma ira fue heredada a sus hijos. Tremendo, ¿sí o no? Porque uno dice, bueno, como hace el gato, ¿verdad? Hace la torta y la entierra. Aquí nadie se da cuenta. Pero cuando sale a la luz, lo que yo creí que iba a quedar en secreto. Y usted lo puede hacer con el hombre, pero no con Dios, hermanos. Porque Dios sabe la verdad de tu corazón. Y tenemos que estar muy pendientes. Entonces, esa misma lujuria de David fue heredada a Amón. Y la maldad de los padres fue pasada sobre los hijos, dice, hasta la tercera y la cuarta generación. Viene Absalón y mata a Amón, su hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la familia del rey? Pero si era rey. Mire, ¿usted cree que el dinero basta? ¿Usted cree que el título basta? ¿Usted cree que la posición basta? Usted puede tener carros, puede tener casa, puede tener zapatos, joyas, corbatas, sacos. Pero si usted no tiene una familia alineada en la voluntad de Dios, no tenemos nada. Porque nuestra casa, nuestra familia, a nosotros nos dicen y nos están recordando qué fue lo que pasó, mamá. ¿Qué fue lo que pasó? Los hijos deberían de tener una cita con nosotros y decirnos, mamá, de verdad, ¿por qué yo ando así? A veces renco y a veces cojeando. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué hiciste, papá? Y por lo menos cortar maldiciones, romper cadenas. Si no nos sinceramos delante de Dios, la maldición no se rompe, hermanos. No se va a romper. Segunda de Samuel, apúntelo ahí, capítulo 13, verso 28 y 29. Dice así. Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 28 y 29. Dice, y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino. Es decir, métale bastante guaro
al chavalo. Y al decir yo, herid a Amón, entonces, ¿qué dice? Matarle. Y no temáis, pues yo os lo he mandado. Está hablando del hermano. Está hablando del hermano, hermanos. Hermano contra hermano. ¿Qué dice la Biblia? Que se van a levantar. Padre contra hijo, madre contra hija. Y ahí esto es el alboroto. Ya empezó hace muchos años, desde el tiempo de David. Dice, no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hirieron a Amón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron contra los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Es decir, oiga, hoy, tremendo. Esta es la batalla de la maldición, hermanos. ¿Cómo se levantan? Por eso mamá y papá tienen que estar así. ¿Qué pasó? Y llevarlos al Señor a orar. Pero si nosotros somos unas bochincheras, que no sabemos como padres qué decir a sus hijos, entonces se activa la maldición. Por más ayuno, vigilia, rodillas, se activa la maldición. Y eso es donde Satanás en este momento está ganando terreno. ¿En quién gana terreno? En mi corazón. Entonces, ¿qué hizo el hermano? Lo mató. Es viejo, desde Génesis nosotros vemos cómo asesinó el sicario de Caín a Abel. Es que no me gusta cómo es mi hermano. ¿Por qué? ¿Quién activó la maldición? ¿Quién la activó? Sus padres. ¿Y cómo maldijo el Señor a sus padres? Con maldición de Dios. Maldijo al papá, maldijo a la mamá, maldijo a la serpiente, maldijo a la tierra, maldijo a los animales, maldijo el planeta. Cuando Dios se pone bravo, téngale cuidado. Hay cosas que son irreparables. Lo que hizo su padre a escondidas, sus hijos lo hacen en público. Yo lo hago escondiditas, ahí está la guapita esa, 90, 60, 90. Vea, David tenía mujeres. No era que le faltaba sexo al chavalo. Él tenía mujeres, pero quería la que no era de él. Insaciable sexualmente. Parece que es un daño viejo eso, ¿verdad? Y Absalón planea también matar a David. Y ahora no solamente es que violan a la hermana, matan al hermano, sino que ahora me voy contra mi papá. ¿Cuándo va a terminar esta guerra, hermanos? ¿Cuándo va a terminar esta guerra de familia? Si en su casa, sus hijos, su mamá, su papá tienen alguno de estos síntomas, por favor, pídale cita a la pastora Marta, a Carlitos, al pastor Randall, para ayudarle un poquito a enderezar esa barca donde están sus hijos. Amén, hermanos. Entonces, ahora no solo vamos a ver el pecado del padre, sino también las consecuencias, hermanos. Porque el pecado trae consecuencias en la vida de cada uno de los hijos. No solamente queda el pecado del papá, puede hacer que el viejo esté muerto. Ya se murió mi abuelo, se murió mi papá y se murió mi esposo. ¿Usted cree que la maldición se muere? No, se muere hasta que usted la corte, hasta que nosotros tengamos la valentía de cortar esa maldición.
Entonces, viene sobre las consecuencias y cae en la vida de cada uno de sus hijos. Y si usted quiere aprender un poquito más, yo le invito a que vea esta historia de David y su descendencia y cómo el Señor sentencia a David, hermanos, cómo el Señor sentencia. Mire, le reconoce quién es él, le reconoce quién es. Y David levantó vuelo y llegó a ser alguien muy importante, pero las consecuencias marcó su casa. ¿Está en el cielo David? Sí. ¿Y los hijos? Puntos suspensivos. Porque cada uno dará cuenta a Dios por su propio pecado. Pero las consecuencias vinieron de su papá. Entonces no es así tan fácil como que yo hago la torta y me lavo las manos. No. Yo tengo que redimir mi pecado. Yo tengo que redimir mi falta. Y yo tengo que redimir mi vida delante de Dios y delante de mi familia. ¿Qué le importa a usted el vecino, el amigo, el verdurero, el panadero, el jefe? ¿A usted le importa su familia, hermanos? Usted por los que tiene que luchar es por su familia. No sea indiferente. Su familia vale la pena, su santidad, su esfuerzo, sus ayunos, su relación con Dios. Por su familia, hermanos. No es que usted se llene las bolsas de dinero, que todo está bien. No, es cuando usted ve a su familia unida y usted sigue luchando por cada uno de ellos. Le voy a hablar de otra maldición sobre la descendencia. Y hermanos, todas son bíblicas y de hombres grandes de la Biblia, hombres valientes de la Biblia. Este se llama Elí. La maldición que vino sobre los hijos de Elí. Y está en 1 de Samuel capítulo 2 verso 22 al 34. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como el viejo Elí oía que sus hijos dormían con las mujeres que velaban o permanecían en las puertas del tabernáculo. Es como si vinieran chavalos aquí y hicieran el sexo aquí con prostitutas. Por eso nosotros cuidamos tanto el altar y la casa de Dios, hermanos. Los hijos de Elí llevaron las prostitutas a la casa de Dios y con ellas se acostaban. Viejo, bandido, irresponsable. ¿Cómo es posible que hiciera eso? Y les dijo, dice el 23, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo, oigo de todo. Es decir, el viejo sabía. Todo el pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo. Es decir, ¿lo sabía, sí o no? Claro, pues hacéis pecar. No, al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo. Bendito sea la luz en medio de las tinieblas. No importa qué pecado en su casa, hermano, usted tiene que ser luz en el nombre de Jesús. Usted tiene que ser un Samuel que se levante como un luz en medio de la oscuridad. Dice, ¿dónde voy? Y vino el 25.
Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa del faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Están siguiéndome, hermanos? ¿Por qué hacéis hollar mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, ahí viene la sentencia de Dios, la que está cayendo también en Israel en este momento. Jehová, el Dios de Israel, dice así: yo había dicho que tu casa, Elí, y la casa de tu padre, Elí, andarían delante de mí perpetuamente, es decir, que nunca iba a desaparecer. Mas ahora, ahí está la sentencia, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré, y a los que me desprecian, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿Sabe qué se llama esto? Muerte prematura. No llegan a ver la vejez. Verás tu casa humillada, eso es, en ruinas, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en su casa. El varón de los tuyos que yo os corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa, ¿qué dice? Qué triste que los nietos no tengan abuelito, ¿verdad? Que no tengan abuelita. Qué triste. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Omni y Finis, ambos morirán en un día. ¿Para quién es el dolor aquí? Para el padre. Y el padre carga con ese dolor. ¿Por qué? Porque no estorbó a sus hijos. No importa que vea eso, que se acueste a la 1 de la mañana. ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo un chiquito a las 11 de la noche viendo el celular? Estórbale a tus hijos, hermanos. Es que no me hace caso. Estórbale. Es que es muy chiquitito. Estórbale. Es que está muy bebé. Estórbale. Es que está muy grande. Estórbale. Hoy mi hijo John está cumpliendo 45 años. Me estaba llamando y gozando con él. Está allá por las tierras de Europa. Y gozándome yo con él, recordábamos de cuántas tortas se ha jalado John. Pero siempre le he estorbado. Siempre le he estorbado a mis hijos. Hoy Erika tiene 50 años, cumplió, le estorbo. El otro tiene 45 años, le estorbo. Porque no quiero que Dios me llame a cuentas delante de él y me diga: no vas a llegar ni de aquí al próximo año. Y yo quiero cumplir todos los años mientras Cristo no venga, pero sana, fuerte y bella. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que la paga del pecado es
Cuando yo peco, algo de mí muere. Cuando yo sé que ese pecado es el que le estoy presentando a Dios, algo de mí está muriendo. El Señor le dijo a Adán y a Eva: si ustedes hacen eso, ciertamente morirás. Y ellos no cayeron a la tierra. Es que esa no es la muerte espiritual, hermanos. Esa no es la guerra física. Lo que yo estoy hablando en la Biblia es de muerte espiritual. La muerte espiritual es más discreta. Usted dice: mentira, que Dios, Cristo viene. Desde que yo estoy chiquitito me están diciendo que viene, que viene y que nada que viene. Mire, el Señor ha venido a nuestras vidas preparando nuestro corazón para ver si nosotros no nos quedamos aquí en esta tierra. Cuando venga el anticristo y gobierne en todo el mundo, el Señor ha venido a mi corazón, a una área de mi vida, a otra área de mi vida, a otra área de mi vida, para santificarnos, limpiarnos, para que no nos quedemos, hermanos. Y de repente ya va a venir y se nos lleva a todos en el arrebatamiento. El Señor quiere que nosotros nos santifiquemos, hermanos, y que le estorbemos a nuestros hijos, que nos conozcan a nosotros, no como una mamá loca, como un papá loco, no, como una mamá santa y como un papá santo. Que mis hijos sean dignos de que sigan el ejemplo de mamá y de papá. ¿Sí o no, hermanos? ¿Para qué? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde a sus hijos? Si pierde su alma. Entonces Elí y sus hijos Ofni y Finis, ellos eran israelitas, traían sus sacrificios al tabernáculo, y los hijos de Elí, en lugar de ofrecérselos a Dios, escogían de lo más gordito, de lo más rico. Le decían: mamacita, hoy vamos a tener fiesta. ¿A dónde? En la casa de Dios. Sácame en todo lo rico, lo gordito, y tráigame a las mejores prostitutas. Y Elí lo sabía. Pregunto, hermanos, ¿sabe usted qué están haciendo sus hijos? ¿En su casa? ¿Le estorba? Porque si no, Dios va a tener que darnos un sacudón. Entonces Elí, en lugar de ofrecerlos a Dios, recogía de lo mejor, de todas las partes, de los animales, del sacrificio, para ellos mismos, para disfrutarlo con esas prostitutas, y se acostaban con ellas en el templo del Señor. ¿Usted sabe el reguero que hacían las prostitutas con el semen del hombre por toda la casa de Dios? ¿Cómo Dios no va a estar bravo con la tierra? ¿Cómo Dios no va a estar bravo con nuestra casa? Si se las prestamos la cama, no importa dónde viene, a qué horas viene el novio. Es que va a ir a descansar a la cama de la chiquita. Y se viene el noviecito y se acuesta en la cama de la niña y sigue siendo pollita. Viejos alcahuetas. Dios está hablándonos, y Dios quiere que nosotros, mire, el que tenga oídos, limpie su casa, santifique su casa, hermanos, y levante su casa como un altar de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Los hijos de Elí eran un mal ejemplo para el pueblo de Dios. ¿Cómo que eran hijos de Elí? ¿De un sacerdote? Dios se molestó por el pecado de Ofni y de Finis y por la tolerancia de Elí, y entonces dice: ya estoy harto y estoy cansado con esto, decido eliminarlos. Por eso la ira de Dios se está dando sobre el mundo entero. Es la ira de Dios. Termino con este texto porque ya es tarde. Y Jehová dijo, primera de Samuel capítulo 3 y verso 11-14, solo para terminar el contexto de Ofni y Finis. Y Jehová dijo a Samuel:
He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha. Por tanto, yo he jurado que la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Lleven todos los animales, que su pecado no será expiado. Un día Dios va a decir, usted se va a arrepentir. Y el Señor dice, no. Ese es el pueblo que se queda en la gran tribulación. Ese es el pueblo que le ruega al Señor, Señor, ¿no habrá una oportunidad más? Sí, pero tiene que ser aquí. Mire, hoy nosotros estamos viendo cómo se activan las guillotinas allá en el Medio Oriente. ¿Para qué será? Mejor sin anestesia, hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a estorbarle a sus hijos? Amén. Que Dios les bendiga.